recordemos que lo primero que hicimos fue las células competentes para poder hacer las clonaciones sucesivas y las transformaciones pues, que necesitamos. Entonces, recuerden que estas células competentes las hicimos porque el coli de forma natural no es competente. Recuerden que las células competentes de forma natural es porque tienen la capacidad de formar esos poros de membrana que tienen los genes. Entonces, este no es el caso de coli, que es nuestro modelo de estudio. Entonces, para poder transformar las células de coli, pues necesitamos primero volverlas competentes. Como todo el origen o el principio se basa en poder modificar la polaridad de la membrana, porque la polaridad de la membrana de la célula de coli es negativa, es netamente negativa, y eso se debe a la constitución química de la membrana, que está constituida por esos fosfolípidos o por esa bicapa de fosfolípidos, que esas cabezas son polares, generando una polaridad negativa a esa membrana. Entonces, si tenemos una membrana que está cargada netamente negativa y quisiéramos ponerle un ADN, o al menos acercar un ADN, pues de forma natural se van a repeler. ¿Por qué? Porque el ADN también está cargado de forma negativa. ¿Y por qué el ADN está cargado de forma negativa? Exactamente, porque recuerden que el ADN contiene grupos fosfatos y esos son los que le dan esa carga neta negativa. Entonces, para lograr que ese ADN no sea repelido por esa membrana, lo que se hace es cargar la membrana con cationes divalentes que le van a otorgar a esa membrana un cambio en la polaridad, ¿cierto? Entonces, disminuye la electronegatividad, genera una carga positiva, que es lo que se va a conocer como ese estado de competencia inducido en E. coli, y que es lo que va a propiciar que ese ADN pues, se pueda acercar al medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos un esquema de cómo es normalmente una membrana, por esas cabecitas polares que tienen cargas negativas, pero si hacemos un tratamiento con cationes divalentes, como es en este caso con el tratamiento de cloruro de calcio, pues que no es solamente calcio, sino muchos otros, rubidio, magnesio, manganeso, potasio, pues hay varios ahí, pues eso lo que va a hacer es que esos cationes se unan a esas cargas negativas que tienen estos fosfolípidos y pues propicien que se pueda acercar mucho más fácil ese ADN plasmidial que tiene esa carga neta negativa. Entonces es como si se estuviera revirtiendo la polaridad de la membrana a través de la adición de esos cationes equivalentes. Entonces, ¿creen ustedes que cualquier cepa de E. coli o cualquier célula de E. coli pudiera ser susceptible de este tipo de cambios? Sí, ¿cierto que sí, María Isabel? ¿Estamos todos de acuerdo con María Isabel? ¿No están de acuerdo o sí están de acuerdo? ¿O no saben, no responden? María Isabel dice que sí, que todas las células de coli son susceptibles de lavarlas con las soluciones. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Es verdad eso. O sea, yo podría coger una célula silvestre de coli y lavarla con eso. Pero ¿qué pasa? Esas células de coli tienen unas características genéticas que puede que no sean compatibles si yo las quiero utilizar en el laboratorio para hacer transformación o para hacer clonación con un vector recombinante. Entonces, las células de coli que normalmente utilizamos en laboratorio no son células silvestres, no son células que yo pude haber de pronto aislado de un agua residual, que es muy común encontrarla ahí, ¿cierto? O que haya aislado, por ejemplo, de un brote alimentario. Las cepas de coli que normalmente utilizamos para hacer experimentos de clonación son cepas que compramos y que tienen unas características genéticas que nos van a permitir no garantizar, pero al menos sí incrementar esa eficiencia en la transformación con ese plasma. Entonces, normalmente son cepas
Top10, E. coli Top10 o de H5 alfa, que son cepas que vienen con modificaciones genéticas, como cuáles, como por ejemplo de lesiones o knockouts de los genes RECA1 y GENA1. Pues como ustedes creo que ya vieron en clase con la profesora Laura, el gen RECA1 es un gen que está involucrado con la recombinación. Son las recombinasas. Claro, afuera ya hay un estudiante. Entonces, son cepas que tienen que ver con la recombinación. El gen RECA lo que hace es codificar una recombinasa. Recuerden que las enzimas recombinasas están involucradas o favorecen el proceso de recombinación de ADN foráneo dentro del cromosoma bacteriano. Entonces, si tenemos deletado ese gen de RECA, pues básicamente pues no va a poder haber un proceso de recombinación. Y eso es bastante favorable. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hacer transformación con plásmidos, pues lo que quiere es que esos elementos que uno le puso se queden extracromosomales. Entonces, pues es bastante útil en ese sentido. También está el gen A1, que el gen A1 ¿para qué es? Ustedes ya vieron eso. Exactamente, entonces ese sirve para una endonucleasa, ¿cierto? Entonces, si no hay endonucleasas, pues es lo que garantiza que el ADN que yo estoy poniendo en esa célula o que con el cual yo estoy transformando esa célula no se vaya a degradar tan fácilmente. O sea, hay menos endonucleasas que lo pueden atacar y degradar. Además de eso, también hay otras modificaciones genéticas. ¿Qué modificaciones genéticas conocemos que tengan que ver con eso? Está el HSD-RM. Ajá, ¿qué es para? Para que las metiladas se puedan propagarse y puedan cortar. ¿Para qué son? Para que el plasmid se propague sin ser metilado. Ajá, listo. Entonces, recuerden que las células durante la replicación, para que no sean degradadas por sus propias nucleasas, la forma de reconocer el ADN propio del foráneo es justamente metilar, ¿cierto? Entonces, se pueden metilar, hemimetilar, que es solamente una de las dos cadenas que se metilan, o el ADN, el que normalmente se degrada, es el que no está metilado. Pero entonces, para garantizar el éxito justamente de ese plásmido, pues también, además de quitar esas nucleasas, pues también es deletar todos estos genes que tengan que ver con todo el sistema de restricción y modificación bacteriano, que es como el que está mencionando María Isabel. ¿Qué más genes creen ustedes que sean importantes? Deletar, silenciar o no sé, incorporar, no, normalmente son ¿cómo Daniel? No, ¿quién habló? Pero LAC tiene que ver más es al momento de hacer la selección, ¿cierto? Y tiene que ver, sobre todo, ustedes ya empezaron a ver expresión. Ustedes todavía no han empezado a ver expresión. ¿Por qué dices LAC? Porque puedes que tengas razón, pero es que LAC ustedes lo han visto en los vectores, todavía no lo han visto en la célula, o ya lo vieron en la célula. Sino que la profe dijo que hay una subunidad de la beta-galactosidasa en la célula. Bueno, pero eso lo van a aclarar más adelante cuando estén viendo los vectores de expresión. Porque por ahora el concepto de LAC lo estamos relacionando sobre todo con la parte del vector, todavía no mucho con la célula. Ya cuando vean vectores de expresión van a ver que en las células también pueden haber elementos genéticos que tienen que ver justamente con LAC. Entonces, otro de los elementos genéticos, otra de las cosas importantes cuando uno está evaluando este tipo de cepas que sean susceptibles de transformación, es que no tengan genes de resistencia a antibióticos. Eso es bastante importante,
¿Por qué? Porque recuerden que la selección de transformantes se hace justamente utilizando antibióticos. Entonces, si yo tengo una cepa que naturalmente es resistente, por ejemplo, a la ampicilina, que es con el antibiótico que trabajamos nosotros, en este momento, pues, si yo la pongo a crecer en un medio con ese antibiótico, yo no voy a saber si está utilizando el gen de resistencia que tiene en su cromosoma o es el que yo le puse en el vector. O sea, yo me voy a quedar sin saber si incorporó el vector o no lo incorporó. Entonces, por eso las cepas con las cuales uno trabaja en laboratorio normalmente no tienen genes de resistencia, son bastante sensibles a los antibióticos. Otra condición importante es que no sean patogénicas, que sean consideradas para trabajo seguro en el laboratorio. Lo que comúnmente conocemos como GRAS, que son los microorganismos que son seguros para trabajar en el labo. Sin embargo, pues recuerden, chicos, que los microorganismos de forma natural son oportunistas, o la mayoría de ellos son oportunistas, es decir, si ven la oportunidad de colonizar, lo van a hacer de forma natural. Entonces, a pesar de que estas cepas no tienen genes patogénicos, yo siempre les digo, chicos, trabajen con cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes no saben quién de ustedes de pronto está inmunocomprometido en ese momento, está inmunosuprimido o algo, y pues fácilmente lo puede colonizar una de estas bacterias. O inclusive los más osados que se llevan las batas todos los días para la casa con los guantes sin lavar y con toda mezcolanza, pueden afectar no solamente ellos mismos, sino que también pueden afectar a un familiar que también va a estar enfermo. Entonces, ¿cómo se hacen las células competentes? Pues muy fácil. ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Eran simplemente lavados sucesivos con las soluciones. ¿Qué soluciones eran y qué componentes contenían? La TFB1 Ajá. y la TFB2. Exactamente, entonces eran TFB1 y TFB2. ¿Qué tenían a grosso modo las soluciones TFB1 y TFB2? Cloruro de calcio, rubidio. Bueno, las de nosotros no tenían rubidio porque el cloruro de rubidio es bastante costoso, pero pues sí es posible hacerla también con cloruro de rubidio. Nosotros utilizamos calcio, que es más económico y igual funciona bien. ¿Qué más tenía? Estás confundiendo las vías. Sí. Eso es para extracción de N-plasmidad. De calcio, de acetato de potasio. Ah, acetato de potasio. Ahí dice. ¿En cuál? La de células competentes. Pero ¿en cuál de las dos soluciones? Ah, en la 1. Ah, bueno, puede ser que haya. Ah, sí, claro, puede ser adicionada como una sal. Pueden ser también adicionadas como sales diferentes a los cloruros. Entonces, de forma general, las soluciones TFB2 y TFB1 tienen dos componentes principales. Primero son los cationes divalentes, que pueden ser de diferentes, pueden ser de tipos diferentes, adicionados como sales. Puede ser cloruro de calcio, cloruro de rubidio, cloruro de manganeso, acetato de potasio, por ejemplo, como está diciendo María Isabel. Y el otro componente principal es el glicerol. Entonces, ya sabemos que los cationes divalentes o todas esas sales lo que hacen es proporcionar los cationes divalentes que van a rodear esa membrana. ¿Y el glicerol entonces para qué es? Para protegerla de la Exactamente, entonces el glicerol es un crioprotectante y ese crioprotectante tiene la función de proteger esas células durante la criopreservación que se va a hacer a menos 80 grados Celsius. Esa temperatura es importante, chicos. Cuando uno criopreserva esas células a menos 80 grados Celsius, pues básicamente esas células pueden durar ahí 10, 12 años. Pero si uno no tiene un ultracongelador, sucede que le toca meterlas a menos 20 y a menos 20 en menos de un mes ya podría estar mala esas células, o sea, ya no se podrían utilizar. Entonces, por eso es importante esa temperatura. Recuerden que todo el proceso se hace en hielo y que la fase de crecimiento
se debe de hacer, la fase de recolección se debe de hacer en una fase exponencial media. No muy tardía, porque entonces ya las células van a estar en otro momento celular donde se engrosa un poquito más su membrana y es más difícil después abrir los poros cuando hagamos el choque térmico. Entonces por eso necesitamos células que estén más bien jóvenes, en una etapa exponencial más bien tempranita, para que nos aguanten primero todos esos lavados y toda esa carga de la membrana. Y segundo, que su membranita ya no esté tan gruesa y que después podamos transformarla fácilmente. Entonces, ya cuando teníamos esas células competentes hechas, ya íbamos a empezar a hacer las digestiones. Dime, Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre TFB1 y otro? realmente son las sales que los componen, ¿cierto? Pero se ha visto que la solución TFB1 es la que más cationes divalentes aporta. Entonces, ¿de qué se trata? Si recuerdan, cuando nosotros hicimos las células competentes, hicimos 2 lavados con solución TFB1, y es porque la solución TFB1, la solución hace que esas sales se disocien más fácil y se puedan pegar más a la membrana. Entonces, entre más lavados se hagan con esa solución TFB2, mejor van a quedar esas células, pues estado de competencia que queremos propiciar. Bueno, entonces, ya después de tener esa, profe, ¿te puedes fijar por en la parte y más estudiar? Después de tener ya las células listas, recuerden que la otra actividad que hicimos fue justamente hacer la digestión tanto del inserto como del vector para ya empezar a hacer toda la parte del vector recombinante. Entonces, antes de hacer eso, nosotras como profes nos encargamos de hacer estos parámetros o determinar estos parámetros antes de que ustedes empezaran a hacer todo el proceso de clonación. Entonces, esto ya lo vieron con la profe, que es más un recorderis, los parámetros a determinar antes de clonar. Entonces, uno lo primero que mira es qué inserto es el que necesita clonar, porque todo parte del inserto. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga el inserto, ya se mirará en qué vector se puede clonar, porque si es un inserto demasiado grande, pues yo no lo puedo poner en un PUC18, que es un vector muy pequeñito, ¿cierto? No sería un vector que sea viable. Y están las características del vector, están dentro de las características, bueno, entonces dependiendo del inserto, pues va a ser el sistema de clonación, es decir, el vector. Y en las características del vector, ya cuando escogamos el vector, hay algunos aspectos básicos a contemplar. Entonces, ese mapa del vector, que son los sitios de reconocimiento que tiene, tanto en el sitio múltiple de clonación como en todo el vector. Las formas de selección de los transformantes y las recombinantes. En este caso, nosotros trabajamos con PUC18. Entonces, ¿cuáles eran las formas en las cuales se seleccionaban células transformantes y células recombinantes? Exactamente. Entonces, el SGAL era ese componente que nos ayudaba a diferenciar qué células eran transformantes y qué células eran recombinantes. Los sitios de restricción en el sitio múltiple de clonación y el origen de replicación que si fuera compatible con las células en las cuales uno iba a poner ese vector, ¿cierto? Que fueran compatibles. En este caso tenían que ser ORIs que fueran compatibles con E. coli, con las ADN polimerasas de E. coli que pudieran replicar o que pudieran reconocer a partir de ese sitio múltiple de clonación, a partir de ese origen de replicación y poder empezar a replicar ese vector. También el sistema de ligación, que el sistema de ligación pues también puede ser variable. Normalmente nosotros trabajamos acá con Omega, que es el sistema de ligación de la 4DNA ligasa, y la cepa de coli para la propagación del plasmido recombinante, pues es lo mismo. O sea, tener una cepa de coli implica que su ADN polimerasa pueda leer los PDFs.
chicos, este fue el vector que utilizamos, que fue el PUC18, es uno de los vectores más sencillos que hay realmente. Tiene 3 elementos importantes: el gen, que es para resistencia a beta-lactámicos, concretamente a la ampicilina. Tiene un origen de replicación que es compatible con E. coli y tiene el sitio múltiple de clonación inmerso en el gen LAC-Z. Entonces ustedes, pues esto yo creo que ya lo vieron hasta el cansancio para el primer parcial con la profesora Laura. Entonces recuerden que pues este gen LAC-Z lo que permite es generar una beta-galactosidasa que hidroliza el esgal generando una coloración azul en las colonias. Y por tanto, entonces aquellas colonias que tengan ese gen LAC-Z intacto, es decir, sin un inserto, son las que sean capaces de generar esa beta-galactosidasa. Aquí en el sitio múltiple de clonación tenemos todo este sitio. Bueno, el sitio múltiple de clonación va desde el primer sitio de reconocimiento de NIMD3 hasta EcoR1, ¿cierto? Sino que acá nos muestran un mapa un poquito más amplio porque hay un elemento importante y son los primers M13, que fueron los que finalmente utilizamos para hacer la PCR. Entonces, acá nosotros la clonación la hicimos entre PAN-H1 y EcoR1. PAN-H1 y EcoR1 tienen cortes cohesivos, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cuál fue esa colita que se nos perdió para volver lineales de vectores? ¿Cuántos pares de bases se perdieron, chicos? ¿Cuántos son? Allá, las dos caritas felices, vean. PAN-H1 y EcoR1. Ambas con cortes cohesivos. Entonces, ¿cuándo son? De corte cohesivo, por ejemplo, PAN-H1 corta entre G y G. Y EcoR1 corta entre G y A. Entonces, lo que toca contar es lo que queda de acá hasta acá. Eso es lo que sale. Uno lo puede hacer con los mapetos de salto. Sí, pero es que acá no nos los están dando. Pues me está dando entonces el piso exacto menos el de allá. Ajá, sí, eso lo podríamos hacer, pero acá, como son cortes cohesivos, entonces si lo haces en 5 prima, serían básicamente, ¿cuántas tripletas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, 7 menos una de acá. O sea, 6. 6 tripletas y una de acá y 2 de acá. O sea, 7 tripletas. ¿Sí? Sí. Son 21. ¿Estamos todos de acuerdo? Que son 21. ¿Sí? Entonces, en estos sitios de reconocimiento que son tan pequeñitos, o sea, que hay tan poca distancia, pues digamos que es muy sencillo realmente hacer este tipo de cálculos, pero también lo podrían hacer con, si les están dando las posiciones, también se pueden hacer las restas, no hay ningún problema. Ahora, saben que cuando se hacen las restas siempre se suma +1 y eso ustedes algunas veces se enredan un poquito. Pero a mí siempre me gusta ponerles un ejemplo muy básico. Si ustedes cuentan los nucleótidos del 1 al 10, ¿cuántos nucleótidos hay? 10, ¿sí o qué? Pero si ustedes restan el primero con el último, es decir, 10 menos 1, ¿cuánto les da? 9, pero son 10 nucleótidos. Por eso es que siempre uno suma uno adicional para que le quede el fragmento completo.
Es por eso, o sea, esa es la lógica que se maneja en la suma del más uno. De pronto para el que estuviera un poquito enredado con eso, porque yo veo que a veces les cuesta. Dios no se va. ¿Cómo? Yo no podía. Nosotros tampoco. Tienen esperanza. Que la vida sigue. Y eso que la profe es bastante inteligente, imagínense eso. Bueno, entonces, recuerden que, chicos, ¿qué pasó? Listo. Entonces, aquí les quisimos traer este sitio múltiple de clonación, incluyendo los primers. ¿Por qué? Porque fueron los mismos primers que utilizamos nosotros para hacer la PCR. Entonces, ¿qué hicimos? Una digestión entre este punto y este punto, pero nosotros no aplicamos fosfatasa alcalina. Por tanto, al hacer esa digestión, quedaron hidroxilos libres y fosfatos libres a cada lado. ¿Sí o qué? Entonces, eso lo hicimos a la par cuando hicimos las células competentes. Así como también hicimos la digestión del inserto. El inserto inicialmente fue amplificado con unos primers que tenían sitios de reconocimiento para VAN-H1 y para EcoR1 al otro extremo. Entonces hicimos también lo propio. Hicimos la digestión con VAN-H1 y con EcoR1 generando un extremo fosfato, hidroxilo e hidroxilo y fosfato también. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer con el vector antes de poder formar un vector recombinante? ¿Qué fue eso que hicimos después? Ya teníamos el vector digerido y teníamos el inserto digerido y ya habíamos hecho células competentes. Pero necesitábamos saber si realmente ese vector si estaba bien digerido. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Entonces hicimos un control a través de la transformación. Entonces, lo que hicimos fue transformar esas células con ese vector que presumíamos estaba ya digerido. Entonces, la metodología que hicimos para transformar esas células competentes fue a través de choque térmico. Entonces, ese procedimiento ustedes se lo van a terminar aprendiendo porque lo vamos a hacer varias veces en este semestre. Ya lo han hecho 2 veces. Entonces, ¿en qué se basa esa metodología de transformación por choque térmico? Primero, una incubación de alrededor de 20 minutos, 15-20 minutos, en la cual se ponen en contacto las células con ese vector, ¿cierto? Con ese ADN transformado. Ahí, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Que ese ADN se está acercando a esa membrana que ya nosotros cargamos de forma positiva. Entonces, lo que estamos haciendo en esos 20 minuticos es poder aproximar ese ADN que esté al ladito de la membrana. ¿Para qué? Para que cuando yo haga un choque térmico, que es un aumento de la temperatura muy corto, de 2 minuticos, en el cual esos fosfolípidos de membrana se solubilizan un poco generando poros, ya el ADN está ahí juntito, entonces simplemente ingresa. Cerramos poros al disminuir esa temperatura, ponemos en recuperación esas células adicionándoles ese medio SOC, que es un medio que es rico en qué? Exactamente, en glucosa, chicos. Entonces, como es rico en glucosa, recuerden que el azúcar este azúcar es fácilmente asimilable para las células y eso hace que se recuperen un poquito después de haberlas maltratado, por decirlo de alguna manera, haciéndoles ese choque térmico y solubilizando esos fosfolípidos de la membrana. Una vez ya esas células han agarrado un poquito de fuerza, ya las ponemos a crecer en un medio en un medio de cultivo con un método de selección como el antibiótico, que en este caso sería la ampicilina, porque estamos trabajando con PUC18 y ya esperamos que crezca. Si el ADN que le puse a mi célula es circular y está en buenas condiciones y esa célula se transformó, pues esas células crecerían. Pero si el ADN está de forma lineal y ingresó a la célula, pues ese ADN lineal va a ser cortado dentro de la célula, o también, si no se transformó, pues tampoco van a crecer. El medio sopa es el punto 3. Ese es en el punto 3. Sí, aquí es más o menos como esa
pues es un esquema muy general, pero no se adhiere completamente a lo que existe realmente. Pero sí, después del choque térmico, sellamos poros con baja temperatura y después lo ponemos a crecer en sol. Y ya después de que se recupera el sol, ahí sí lo llevamos a la planta de LB con el antibiótico. Porque recuerden que es como si la célula estuviera estrenando gen. O sea, esa célula no sabía que tenía ese gen, entonces hay que recuperarla, que esté bien pilosita, que tenga como una buena actividad metabólica para que empiece a generar esa hidrólisis de ese antibiótico. Entonces, ¿de qué va a depender la transformación? Va a depender de muchas cosas. Primero, de en qué fase del crecimiento haya recolectado las células competentes. Si yo las puse, si yo las dejé para recolectar en una fase ya muy tardía, la transformación no va a dar muy bien, porque esa membrana va a estar ya muy gruesa. Entonces, por más que no quiera solubilizar esos fosfolípidos de membrana, no se me van a abrir tantos poros. Y si no se abren tantos poros, pues quiere decir que el ADN tampoco va a poder ingresar tan fácilmente. También la temperatura de conservación y manejo de las células durante la transformación. Recuerden, si las pongo en una temperatura inadecuada de criopreservación, como es a menos 20, o inclusive algunos más usados simplemente en la refrigeración, eso no les va a dar un brillo. Mientras que si están a menos 80, se van a poder conservar mucho tiempo. También está el manejo de las células durante la transformación. Si yo le dejo más de los 2 minutos, y por eso la profesora Carolina y yo éramos muy insistentes en que por favor, solamente 2 minutos cronometrados, porque si los dejan más tiempo, va a ser para los fosfolípidos más difícil rearreglarse, es decir, cerrar esos poros, y eso va a hacer que las células vayan a perder viabilidad, y eso de forma directa va a afectar la eficiencia en la transformación. También está la cantidad y el tamaño del ADN transformante. Si yo le pongo muy poquito ADN a esas células, pues obviamente poquito ADN va a poder ingresar en esas células y pocas células van a poder ser transformadas. Y si yo le pongo un plásmido muy grande, por ejemplo, yo no puedo, ¿ustedes ya vieron cósmidos? No. Sí. Bueno, por ejemplo, un cósmido, que es un vector de gran tamaño, un JAK, un BAC, todo ese tipo de estructuras que tienen pesos moleculares tan altos, yo no puedo transformar una célula de Coli con ese tipo de estructuras utilizando el choque térmico. ¿Por qué? Pues básicamente porque los poros que se abren en la membrana pues no van a ser suficientes para que quepa todo ese material. Entonces ahí ya toca utilizar otros métodos de transformación como homobalística, como electroporación, también es muy útil en ese sentido. Entonces también depende como del tamaño que uno quiera ingresar. La polaridad de la membrana, pues lo que les digo, hemos tenido soluciones que quedan mal preparadas con esos cationes divalentes, los cationes no se pegan bien a la membranita, entonces el proceso de transformación también falla. Con todo, y siendo uno muy estricto, teniendo todas las medidas, solamente entre el 5 y el 10% de las células que uno somete a transformación son efectivamente transformadas. Y eso ustedes como lo ven, chicos. Fíjense que cuando hacíamos los ensayos, uno monta un control de viabilidad y monta su ensayo, que podría ser incluso un control de transformación, como vamos a mirar ahorita. La cantidad de células que crece en una placa de viabilidad es muy superior, o sea, uno ve un tapete de células, mientras que en una placa donde ya están con un antibiótico uno ve unas colonias. Entonces eso da cuenta de la cantidad de células que teníamos al principio y con lo que terminamos, lo que finalmente se pudo transformar. Entonces, hablemos del control de la restricción, que fue lo que montamos, del control de la digestión. Ese control de la digestión tiene como objetivo pues confirmar que la enzima o las enzimas que uno utilizó efectivamente hicieron los cortes que uno necesitaba, dejando ese vector de forma lineal. Entonces, cuando hicimos ese control de la restricción, montamos además otras 2 plaquitas. En una placa montamos el control de viabilidad y en otra el control de transformación. Entonces, el control de viabilidad, ¿en qué medio iba? Exactamente, entonces era un medio LB sin antibiótico.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de montar un control de viabilidad? ¿Cómo, gente? A ver si las células que eran competentes tenían, si eran viables. Bueno, una cosa es competente y otra cosa es viable. A ver si las células eran viables, que se creen. Exactamente, entonces el objetivo del control de viabilidad es demasiado obvio, es mirar si hay viabilidad celular. ¿Por qué? Porque la viabilidad celular se puede perder por condiciones inadecuadas de almacenamiento. Entonces, si yo almaceno las células a una temperatura diferente a menos 80 grados Celsius, esas células muy probablemente se dañan. Entonces, el objetivo de este control es determinar que esas células con las que yo voy a transformar efectivamente están viables para someterlas a ese proceso de transformación y que no se me dañaron durante la ultraconservación. A la par montamos un control de transformación. ¿Ese control de transformación era qué? ¿Qué montamos ahí? Bueno chicos, disculpa gente, les comento algo antes en lo que ustedes se enredan y lo he visto desde la parte práctica, y es que recuerden que el control de viabilidad se monta antes de someter las células a transformación, porque ustedes muchas veces esperan transformar el control de viabilidad para sembrarlos, eso lo hemos visto. Entonces el control de viabilidad, ese control de viabilidad son células que no tienen vectores. Por eso es que se monta en una placa sin antibióticos. Ahora sí, en el control de transformación. Había dos, para el inserto y para el vector. No, para el inserto no montamos No, controles. es para el vector, perdón, para el vector. Ese era, utilizamos, la célula es, ¿Con qué transformamos las células en un control de transformación? con el vector, le añadimos el, ya no me acuerdo, pero Joana, ayúdele a Enzo que está mal ahí. Profe, no. ¿cuál era la pregunta? Profe, ay, no es como para ver si el plasmido sí está bueno. Bien querido. O sea, si crecen en ampicilina. Bueno, Si el plasmido está bueno, no. O sea, Para eso el puede transformar. para el vector sí fue bien digerido. Profe, ¿me refiero al plasmido está de forma circular o lineal? Bueno, entonces ahí estamos hablando de dos cosas. ¿Sí o qué? Cuando hicimos el control de transformación teníamos tres placas. Una placa que era la del control de viabilidad, una placa que era el control de transformación y una tercera placa que era donde íbamos a poner la transformación con el vector lineal, o sea, el que habíamos digerido nosotros. ¿Cierto? Entonces, vamos primero con los controles. El control de viabilidad ya sabemos para qué es. Vamos con el control de transformación. En el control de transformación, ¿con qué ADN transformaban ustedes? ¿Con el plasmídico de qué? Con el plasmido normal. Circular, ¿no? ¿Con un control qué? Exactamente, entonces, ese vector con el que ustedes transformaban ahí era un vector que nosotras las profes sabemos que está circular y que está bueno. Nosotros ya hicimos la transformación y que ese vector funciona para transformar las células. Entonces, en ese ensayo de transformación se hace con ese vector porque uno espera que las células crezcan o no crezcan. Exactamente, si les estamos dando un vector circular y la transformación ocurrió de forma normal y de forma satisfactoria, esas células deberían de crecer. Entonces, el control de transformación tiene dos objetivos. El primero es mirar que el procedimiento de transformación efectivamente ocurrió bien, ¿cierto? Que el proceso de transformación está bien hecho. ¿Cuál será el segundo objetivo del control de transformación? Saber si las células se pueden incorporar en la ADN. ¿Y a eso cómo le llamamos, Marisa? Con PPS. Exactamente, entonces lo otro que hacemos con el control de transformación es determinar si esas células realmente sí son competentes. ¿Por qué? Porque nos ha pasado lo que les comentaba ahorita, las soluciones TFB1 y TFB2 pueden quedar mal hechas, y si quedan mal hechas no se adhieren a la membrana y esas células no se pueden transformar. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar el ADN.
¿Sí? Entonces el control de transformación tiene esos dos objetivos: determinar que mi transformación se estuvo bien hecha, o sea, el procedimiento como tal, que no achicharré mis células durante la transformación o durante ese paso de choque térmico, y que esas células efectivamente son competentes. Ahora, el tercer ensayo, si era para determinar, o esa tercera plaquita, si era para determinar si el vector que yo digerí, o mejor, que ustedes digirieron, si estaba efectivamente digerido. ¿Qué es lo que genera? Es un vector lineal. Entonces, ahí, esa placa, ¿con qué se montaba? ¿Tenía antibiótico o no tenía antibiótico? Sí. Y entonces, ¿qué era lo que se esperaba ahí? Que no hubiera crecimiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si crecía, ¿qué quería decir? Que no se hizo la restricción. Exactamente, que no había restricción. Es decir, que ese vector todavía se encontraba de forma circular. Entonces, después de que hicimos el ensayo, bueno, ¿y qué hubiera pasado, chicos, si yo monto solamente el ensayo con mi vector digerido y no monto estos otros dos controles? Yo podría hacer eso, ¿no? ¿O no? Pues en el caso que me hubiera, por ejemplo, no me hubiera crecido, no sé si es porque las células no estaban competentes o si eran viables las células que no me creció, o era efectivamente porque el DNA estaba lineal. Entonces no tendría con qué compararlo para saber si se viene o no el tratamiento. Exactamente, Heiser. Entonces, yo siempre tengo que montar estos controles. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar un control en un crecimiento, pues que no haya crecimiento, si no sé si esas células están viables, si no sé si hice bien el proceso de transformación, y si no sé si esas células, además de estar viables, también están competentes. Entonces, por eso es tan importante montar estos dos controles a la par que yo estoy montando el experimento que yo quiera montar. Entonces, una vez supimos que ese vector efectivamente estaba lineal, recuerden que hubo un ensayo que hizo la profe Carolina, o más bien una separación de esos 21 pares de bases con el resto del vector. ¿Para qué? Para garantizar que solo tuviéramos colonias recombinantes. Entonces, después de tener ese vector lineal, lo que hicimos fue unir el inserto con el vector a través de una T4-DNA ligasa. ¿Qué es lo que hace la T4-DNA ligasa? Ligar, sí, básicamente. Entonces, ¿cómo liga? ¿Los fosfatos con qué? Con los hidroxilos. ¿Y entonces eso qué enlace forma? Fosfodiéster, exactamente. Entonces vamos a lo más elemental de la química, chicos. Porque no es como que, la ligasa llegó y ligó, pues sí, eso es obvio, ligó, pero ¿de qué manera, cierto? Entonces, una vez que se generó ese vector recombinante, ya hicimos la transformación con ese vector recombinante justamente. Entonces, recuerden que ese ensayo nosotros le adicionamos el GAN. Entonces, si hubiéramos tenido colonias transformantes y recombinantes, se hubiera visto algo como este, pero como ya se le había retirado esos 21 pares de bases, pues no esperábamos colonias transformantes, que fue lo que efectivamente sucedió. A pesar de tener este medio SGAN, todas las colonias fueron blancas, que corresponden a colonias recombinantes. Entonces, a diferencia de los medios anteriores, este medio simplemente contenía SGAN, bueno, además de la ampicilina, y le adicionamos IPTG. Sí. Sí, así categóricamente sí. El PUC 18 tiene la. Sí. Y entonces, vamos a recordar. No tiene la I. Entonces, por eso a nosotros nos gusta mucho el PUC 18, porque no hay necesidad de adicionarle el inductor. Porque el inductor, este IPTG particularmente, es bastante costoso. Entonces, solamente con el ASCAL tiene uno ya para inducir la proteína. Entonces, por eso acá simplemente le adicionamos esta IPTG, esas placas no tenían por ningún lado. Entonces, una vez teníamos estas colonias,
necesitábamos confirmar que esas colonias blancas realmente sí fueran recombinantes. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. La primera, que el escal no haya funcionado bien, que ahí no haya nada que hidrolizar y que todo haya crecido blanco. La otra, y particularmente sucede con estos vectores, es que dependiendo del tamaño del inserto, este vector funciona más o menos bien. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando el inserto es muy pequeñito, de unas 200, 300 pares de bases, no alcanza a interrumpir completamente el marco de lectura de la beta-galactosidasa. Entonces, algunas veces se produce la beta-galactosidasa inclusive teniendo el inserto. Entonces, por eso es importante siempre confirmar que las colonias efectivamente corresponden a colonias recombinantes o a colonias transformantes, independientemente de lo que sea. Entonces, para eso hay diferentes formas de verificación. Uno puede, teniendo el ADN, empezar a hacer confirmaciones o también hacerlo a través de una PCR de colonia sin necesidad de extraer. ¿Qué pasa? Con la PCR de colonia hay una dificultad y es que se hace, o sea, el templado de ADN no es ADN como tal, sino que es todo el dendrito celular. Entonces eso tiende a inhibir mucho la ADN polimerasa, que es la que contribuye en el proceso. Entonces, ¿qué preferimos nosotros acá? Que sea un poquito más largo, pero que pueda hacer el proceso más exitoso. Por tanto, nosotros hacemos extracción de ADN de la filial por un método que es bastante efectivo, que es la lisis alcalina. Entonces, ¿en qué consiste la lisis alcalina? Es una lisis que se hace en condiciones alcalinas, que es muy obvio, ¿cierto? Desde el nombre. Entonces, el SDS es el que hace la lisis, que es el que se encarga de naturalizar proteínas y también de formar micelas con los fosfolípidos de la membrana. Mientras que el hidróxido de sodio se va a encargar de desnaturalizar el ADN cromosómico y el ADN plasmídico, ambos. ¿Cuál será el efecto que tiene el hidróxido de sodio si estamos hablando de una desnaturalización de los ácidos nucleicos? Exactamente, rompe fuentes de hidrógeno. ¿Y cuál será la diferencia con una degradación? ¿Cómo dice? No sé. Es que no me acuerdo cómo llama esa clase. Ese es el otro. Santi, ¿cuál es que es? O sea, Usted lo fabrica. ¿Cuál es el enlace, chicos, que une los nucleótidos? Fosfodiéster. Entonces, la degradación, a diferencia de la desnaturalización, es un rompimiento de los enlaces fosfodiéster, es decir, liberación de los nucleótidos. Entonces, cuando hay una desnaturalización es simplemente un rompimiento de los puentes de hidrógeno de la doble hélice, que si vuelven a haber suficientes hidrogeniones en solución, se van a poder volver a reconstituir, que es lo que sucede finalmente. Después de hacer esa lisis en condiciones alcalinas, lo que pasa es que disminuimos nuevamente el pH cercano a la neutralidad al adicionar un ácido débil como el ácido acético glacial. Entonces, cuando adicionamos ese ácido, hay muchos hidrogeniones en solución que pueden reconstituir esos puentes de hidrógeno de todo el ADN, sea cromosomal o sea plasmodial. Así como desnaturalizamos todo el ADN, también podemos reconstituir todo el ADN. Pero ¿qué pasa? Aquí es muy importante que el tiempo sea limitado. Por eso solamente lo dejamos 10 minuticos. En 10 minuticos solamente se alcanza a reconstituir el ADN de bajo peso molecular. En este caso es el ADN plasmidial, mientras que el cromosomal, o sea, este plasmidial, con todo e inserto, no llega a 4.000 pares de bases, mientras que el plasmidial de una bacteria sencilla como lo es E. coli puede estar sobre los 5 millones de pares de bases. Entonces, obviamente, le va a dar mucha más lidia reconstituir su ADN cromosomal. Y adicional a esto, pues ya hay otro componente que es el ácido acético, el acetato de potasio, que sirve para precipitar proteínas. Entonces, acá en forma resumida tenemos las tres soluciones que se utilizan en la lisis alcalina. Entonces está la solución 1, que no sirve para la lisis, es simplemente una solución de preparación de la lisis.
¿Por qué? Porque tiene DTA. ¿Y ese DTA para qué sirve? pH. No. O sea, un quelante. ¿Para qué? Sí. ¿Y qué es un quelante en Excel? Un quelante es un quelante. Secuestra los magnesios. Secuestra los Exactamente. Y entonces, ¿y cuál era la importancia de que secuestre los magnesios? O de que quele los magnesios. Porque son los cofactores. Exactamente. Entonces, bueno, no perdemos el tiempo en molecular, ya veo que no. Muy bien. Entonces, el EDTA, recuerden que es el quelante de iones de magnesio, y el magnesio, al ser cofactor de las ADNasas, pues entonces si las ADNasas no tienen cofactor no pueden actuar y por tanto no pueden degradar el ADN. Entonces por eso es una solución preparatoria, en la cual pues prepara la célula para esa lisis. En la solución 2 es donde realmente se da la lisis. Ya habíamos hablado que está constituida del SDS y del hidróxido, y posteriormente la solución 3 está constituida del ácido acético glacial, que fue de lo que hablamos ahorita, y adicional al ácido acético glacial también está el acetato de potasio. Esta sal básicamente ayuda a la purificación de esos ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la precipitación de las proteínas y de todo el detritus celular. Entonces, posterior a este paso en la solución 3 de esa incubación, recuerden que había un paso de centrifugación en el cual separábamos en el pellet todo el detritus celular y en la solución acuosa nos quedaba el ADN. Entonces, posterior a esto, hacíamos una separación de ese sobrenadante y le adicionábamos alcoholes. Entonces, si recuerdan, más o menos, cada extracción de ácido nucleico tiene 3 etapas básicas. La primera de lisis, la segunda de purificación y la tercera de concentración. La lisis la hicimos con la solución 2, la purificación con la solución 3 y la concentración a través del uso de alcoholes. Entonces utilizamos el isopropanol, que es los ácidos nucleicos un poco solubles en isopropanol, entonces ayudan a la precipitación de los ácidos nucleicos. El etanol, que ayuda a eliminar el exceso de sales y a rehidratar los ácidos nucleicos. Y ya cuando evaporamos la totalidad del etanol, entonces ya lo suspendíamos en Boker PE o en agua ultra pura y adicionábamos la RNasa, que si recuerdan un poco, pues el RNA es difícil de extraer y no son protocolos que sean adecuados para la extracción de RNA. Sin embargo, pues termina de degradar lo poquito que haya ahí, ¿sí? Entonces, una vez extrajimos ese DNA, ¿qué más hicimos? Exactamente. Entonces, ¿cómo verificar si realmente tengo colonias transformantes o recombinantes? Pues, uno de los métodos, el que utilizamos particularmente nosotros, fue la PCR. Entonces, durante una vez, hay 2 formas de hacerlo, como les decía al principio: haciendo la extracción de ADN plasmidial y haciendo restricción o PCR, o haciendo una PCR de colonia. En la PCR de colonia es una metodología donde usted coge la colonia, literal, la pone a ebullir para que se desintegre la célula, salga el material genético y en toda esa mezcolanza es lo que va a utilizar como templado para su PCR. Pero ¿qué pasa? Pues como obviamente ahí está el ADN revuelto con todo, muchas veces muchos de los componentes celulares inhiben la TAC polimerasa o la ADN polimerasa, entonces pocas veces, tienen que tener el operario mucha pericia y fuera de eso tener muy bien estandarizado el protocolo para que la PCR amplifique. Entonces es mejor hacer la extracción de ADN plasmidial e irse por alguno de estos 2 métodos. En el caso de nosotros utilizamos la PCR. La PCR utilizando los primers M13, que en este caso eran los primers del vector. También podríamos haberlo hecho con los primers del inserto. Entonces, como vieron con la profe Laura en clase, si tenemos los primers del inserto y el inserto es de 1200 pares de bases, el fragmento amplificado ¿de cuánto será? Exactamente, pero si tenemos un inserto de 1200 pares de bases y estamos utilizando, por ejemplo, los primers M13, pues
será el tamaño? Hagamos el ejercicio con el plásmido. De acá eran 21. Y esta región en total, de acá hasta acá, son 103. ¿Cuántos que eran? ¿1.000 qué? 1200. Ah, pues es 1.282. A todos les da lo mismo. ¿Sí? El resto no dice nada. Listo, entonces es muy fácil, chicos. Si tengo una región de 103 pares de bases, le quito 21 y le pongo 1200, da lo que está diciendo Heinzer, que es cuánto? 1282. 1282. ¿Sí? Si entienden la lógica, estoy reemplazando un fragmento pequeñito de 21 pares de bases por el de 1200, que es inserto. Entonces, eso sería lo que daría utilizando los primers del M3. Bueno, también está la metodología de las enzimas de restricción, que pues normalmente uno lo que hace es clonar, o sea, restringir al final para liberar el inserto con las mismas enzimas que clonó. Eso es normalmente lo que uno hace. Entonces lo que hace es una liberación del fragmento. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se ven en los geles ambas metodologías. Entonces vamos a hablar un poquito, o más bien a recordar cómo es cuáles son los componentes de la PCR y pues en qué consiste una PCR. Entonces, recuerden que la PCR es simplemente una mezcla de diversos factores. Entonces está el buffer, que va a servir para garantizar el pH adecuado para el funcionamiento de la TAC polimerasa, el cloruro de magnesio, que va a aportar los cofactores, que es el magnesio, el cofactor que necesita la polimerasa, los DNTPs, que van a aportar los nucleótidos que se van a integrar a la cadena naciente, los primers, tanto reverso como forward, que son los que van a delimitar el fragmento amplificado, y la ADN polimerasa, que va a ser la que finalmente va a poder polimerizar y sellar los enlaces fosfodiéster en esos pasos sucesivos de adición de nucleótidos. Y también tenemos el ADN molde, que en este caso es el ADN plasmidial que ustedes extrajeron. Recuerden que la PCR consta de pasos sucesivos de desnaturalización, alineamiento y extensión. Entonces recuerden que la desnaturalización simplemente es un rompimiento de los puentes de hidrógeno para que las dos cadenas del ADN queden de forma simple, y después en el paso de alineamiento puedan venir los primers a hibridarse a su secuencia complementaria. También está el paso de extensión, que es donde viene la polimerasa a integrar todos esos nuevos nucleótidos que van a generar nuevamente una hebra doble. Y eso la N veces que uno lo quiera amplificar. Entonces, en el caso de ustedes, nosotros fuimos bastante generosos, poniéndole un número de ciclos grandecito para que puedan obtener una banda pues de buena calidad, que eso habla indirectamente de la concentración que va a tener ese ADN. Entonces, acá también el alineamiento se lo pusimos a una temperatura medianamente baja. ¿Para qué? Para garantizar que no haya tanta astringencia y que los primers se hibriden fácilmente a esa región complementaria. Entonces, aquí es como se ve en un termociclador cuando uno quiere hacer ese tipo de procedimientos de PCR, y por cada ciclo se repite lo mismo, hasta que al final hay una extensión final donde se terminan de pegar esos nucleótidos, o la polimerasa, la ADN polimerasa, termina de poner esos nucleótidos que le faltan. Entonces, una vez ya teníamos ese amplificado, hoy ya llegamos a hacer la electroforesis, que era lo último que nos faltaba. Entonces, en esa electroforesis, pues básicamente es poner a correr esas muestras de ADN en un campo electroforético, ¿cierto? Lo ponemos en un polímero de agarosa, y ese polímero de agarosa va a ser el sostén a través del cual van a migrar esas muestras de ADN.
Entonces, para poder hacer un gel de electroforesis o para poder montar un electroforesis, pues necesitamos ciertos elementos. Por ejemplo, ustedes montaron esas muestras combinadas con un buffer de carga. ¿Para qué es que era el buffer de carga? Para darle peso a la muestra, listo. ¿Y para qué más? Ah, bueno, ¿y cuál era el elemento en el buffer de carga que tenía para darle peso a la muestra? Exactamente, entonces el glicerol, recuerden que lo que hace es darle densidad a las muestras de ADN. ¿Por qué? Porque es una muestra que está en solución acuosa, o sea, el ADN está en solución acuosa. Y si lo vamos a meter en solución acuosa, pues simplemente se va a diluir. Pero si tenemos un componente como el glicerol que le da densidad a la muestra, vamos a garantizar que ese ADN se vaya al pocito en el cual yo lo dispensé. También hay un segundo elemento que tiene el buffer de carga, que son los colorantes, que pueden ser 1 o 2 colorantes, inclusive hasta 3. Esos colorantes sirven para tener el frente de corrido. Que el frente de corrido es poder visualizar indirectamente mis muestras sin tener que montarlas en ultravioleta. Porque si se fijan, pues cuando ustedes tienen su muestra de ADN, simplemente es como si fuera un agüita ahí. O sea, no hay forma de verla. Al menos pues como a lo humano, toca montarla en luz ultravioleta. Y a todas estas, ¿por qué es que se puede ver en ultravioleta el ADN? Por el intercalante. Sí, estaba cerca. Pero por eso ellos absorben y fluorescencia. No, eso no es así. Es por eso. Entonces recuerden que al gel le adicionamos un intercalante, que el intercalante, la función que tiene es intercalarse a las bases del ADN, y ese intercalante se puede excitar con luz ultravioleta emitiendo una luz que puede ser visible a los humanos. Entonces, acá simplemente se corre. La migración del ADN siempre se da de negativo a positivo. ¿Y eso es por qué? Porque el ADN es negativo. Exactamente, porque la carga neta del ADN es negativa gracias a sus grupos fosfatos. Entonces, por eso siempre va a migrar hacia el polo positivo. Y pues el polímero de agarosa es esa matriz que va a generar esos poros a través de los cuales va a pasar ese ADN, y entre más concentrada esté esa agarosa, pues los poros van a ser más pequeños y va a dar más lidia que se desplace la muestra. Entonces, aquí tenemos la amplificación de un fragmento transformante y recombinante también, utilizando los primers M3. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas muestras transformantes y cuáles son esas recombinantes? Jason, ¿cuáles pensarás tú que son? Pues claro, es que si está hablando por allá, muy difícil, Jason. Entonces, de estas muestras, ¿cuáles son transformantes y cuáles son recombinantes? El de toda la derecha. Que le ayuden las compañeras de la mesa, ya que lo veo tan embalado. Transformantes son los que están arriba. Pues Estas o estas. ¿Cuáles de arriba? bueno, el segundo y el tercero. Segundo y tercero. No, primero y tercero. O sea, primero, tercero y cuarto. Porque el cuarto también tiene, sino que tiene menos. Profe, de toda la derecha, el marcador. El marcador de peso. La quinta línea, evidentemente, es el marcado. No, pero esa es la transformación. ¿Qué opinan en esa mesa? Santi por acá está diciendo que la primera es recombinante. Y el tercero también es recombinante. Y el cuarto. El cuarto es transformante. Y el segundo también es transformante. No sé, Rick, parece falso, como dice el meme.
Entonces, chicos, Primero, tercero y cuarto sería recombinante. No, profe, pues la más peso molecular. bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegaron ustedes acá? La primera, tercera, cuarta, recombinante, la segunda es la Ok, ¿y por qué James? por el tamaño de la que se acorta. Entonces, ¿recuerdan lo que estábamos hablando ahorita cuando les mostré el vector? ¿Cómo ven que eso no se puede decir? Si estamos hablando de hacer una amplificación con los primers M13 y aquí hay un inserto, en lugar de este pedacito, el tamaño molecular va a ser mucho mayor, ¿cierto? Dependiendo también del tamaño que tenga el inserto. Pero, ¿qué se espera? En un gel de electroforesis, si yo tengo una mezcla, o bueno, tengo muestras que proceden de colonias transformantes y recombinantes, la que tiene bajo peso molecular, que es la que más va a migrar en el gel de electroforesis, porque entre menor tamaño más migra, va a ser la transformante, la que no tiene inserto. Las que tienen inserto tienen un tamaño más grande, por tanto van a ser más pesadas, tienen un mayor tamaño molecular y no van a migrar tanto, entonces van a ser mismas. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí? Bueno, y así es como se ve la verificación con enzimas de restricción. Entonces, acá, ¿cuáles colonias son transformantes y cuáles colonias son recombinantes? Todas las y por esa recombinante le perdió. No, pero Estamos conectados. Filo, huevón. Ya también va. Vamos a ir a Roma ya. Los de comer. Chicos, entonces, ¿a qué consenso llegamos? Claro, usted sí sabe. Va a mejorar. ¿Se están escuchando, chicos? Por acá están diciendo cuáles son las recombinantes y cuáles son las transformantes. De forma general, entonces, él dice las recombinantes. Miguel nos está diciendo que las recombinantes son las que tienen dos bandas y las transformantes son las que tienen una sola banda. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Todos saben por qué son dos bandas para las recombinantes y una sola para la transformante? ¿Sí? Bueno, entonces ahí no hay pierde. Igual ustedes acaban de pasar por un parcial de eso. ¿Sí o qué? Entonces les voy a mostrar los resultados del gel que montamos el día de hoy. No, yo sé que ella se hizo con nosotros, pero no. Ahora, mis cortes es. Ay, el fabricante de pelotón. Mientras no se me Sí, estaba bien. todo bien. Esa es la única cosa que me trae los.
Ana María. Y María Paula. No. Uy. Hoy en el parcial entró Joana. Ay, pero eso ellos hacen la historia. Imagínate que Bueno chicos, entonces, él no quedó tan hermoso, pero se alcanzan a ver los resultados. Entonces, omitan esta primera parte porque como utilizamos el mismo gel para el grupo 1, entonces los resultados de ustedes son de acá para acá. Para nosotros de otra manera. Entonces, en primera instancia, ¿a dónde están? Sí o sí. O sea, yo veo ahí 7 muestras amplificadas, 3, 6, 7, y concuerdan más o menos con el tamaño que estábamos esperando. Esta banda es de más o menos 1000 pares de bases, entonces sí concuerda más o menos con lo que estábamos esperando. Ahora, ¿no les parece raro, por ejemplo, en la mesa 1, estas banditas de acá? ¿Qué será eso, chicos de la mesa 1? Diferente de Miguel. Ya había contestado, usted lo salvó. Que le invite ahorita alguna paleta. Y son 2. Entonces, chicos, ¿qué creen ustedes que puede hacer eso? Exactamente. ¿Sí escucharon todos? No. Una isoforma del ADN. Entonces recuerden que el ADN templado que utilizamos para esta PCR fue ADN plasmidial. Y el ADN plasmidial puede tener diferentes isoformas. Recuerden que puede estar súper enrolado, entonces eso hace que entre un poquito más, o puede estar un poquito más laxo, inclusive puede estar hasta lineal. Entonces este ADN y este ADN puede que sean lo mismo, que sea ADN plasmidial. Pero esto es un amplificado. ¿Qué pasa? Que probablemente estas dos muestras tenían un gran contenido de ADN plasmidial, es decir, lo que pusimos como templado fue excesivo. Había mucha concentración y eso hace que inclusive en la amplificación todavía veamos ADN plasmidial que sirvió como templado. Entonces, acá, pues, afortunadamente hubo amplificación porque muchas veces cuando el ADN tiene tanta cantidad o tanta concentración, muchas veces se inhibe la polimerasa y no amplifica, pero en este caso, fíjense, amplificó y amplificó pues medianamente bien. Aquí tenemos como menos concentración del ADN templado y algo buena amplificación. Entonces fíjense que muchas veces, inclusive cuando uno monta geles de electroforesis para determinar la integridad de esos ácidos nucleicos, que uno no ve nada, no quiere decir que no estén, sino que están en baja concentración. no entendí cómo es entonces el ADN templado de normal. El ADN, recuerda que el templado que utilizamos para montar la PCR era ADN plasmidial. ¿Sí o qué? Pero si ese ADN plasmidial está en una concentración muy alta, inclusive apenas haberle adicionado 2 microlitros y ponerlo en una solución en 20 microlitros, fue suficiente para que todavía se viera porque tiene muchísima masa. ¿Sí? O sea, hay muchos nanogramos en esos 2 microlitros que yo le puse. Tanto así que los alcancé a ver inclusive en el gel de las amplificadas. ¿Sí? Chicos, ¿es claro para todos lo que vimos hoy? Y ya las otras claro. Claro, muy bien. O sea, tienen menos concentración de ADN, el templado, o sea, el ADN plasmidial, condición del ADN plasmidial, pero muchas veces es mejor porque cuando hay tanta concentración del ADN, muchas veces se inhibe la polimerasa. ¿Cómo les dije? Los de la primera mesa pero los de la primera mesa, los del primer grupo. Lo que pasa es que acá ya hay un exceso de corrido también. Por ejemplo, por acá lo que ustedes ven es que ya se estaba saliendo esta misma banda de ustedes. Aquí ya se estaba saliendo, pero es porque tiene el doble de corrido que las muestras de ustedes.
Miren, aquí también el marcador ya se había salido. O sea, la última banda de ellos, miren las datos donde están. Es eso. Chicos, dudas. Ya preparadísimos para el parcial. Igual esto es como un repaso porque pues, ustedes acaban de ver un parcial también de teoría que está relacionado también con esto.